Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida de la cuarta ronda. Traigo la clasificación una vez se han jugado 5 rondas, tenía alguna partida pendiente de rondas anteriores y no quería desaprovechar la oportunidad, y aprovechando que Abdusattorov va líder del torneo, al ganar ayer a Magnus Carlsen, pues bueno, para rendirle este pequeño tributo. Anish Giri con 3,5 puntos, resto de jugadores con 3 puntos, etcétera. Y bueno, pues vamos con una partida muy intensa, con un final de damas que, bueno, pues aparentemente parece que son los finales más complejos, quizás porque la dama pues cuenta con muchísimos movimientos y posibilidades. E4 ya en el tablero por parte de Abdusattorov, juega contra Parham Makhachoglu, que lleva las piezas negras: E5, caballo F3, caballo C6, apertura española, alfil B5, defensa morphy, se expulsa al alfil, se retira A4 y caballo F6, amenazando ganar este peón. Hay líneas teóricas en las que, bueno, pues tampoco compensa quizás o no ganar, mejor dicho, las piezas negras ese peón, ya que al final pues hay cierta compensación. Las blancas se activan rápidamente aprovechando que el rey pues está en el centro del tablero. Con alfil E7 ahora sí que hay que hacer algo con esta defensa, ya que aunque el rey sigue en el centro, pues el alfil evita algún tipo de jaque. D3 defendiendo, D6, C3 dando la casilla de C2 directamente al alfil. Si se juega B5 también se puede traer a esta diagonal. En ambas, bueno, pues estaría mirando hacia el flanco de rey. Enroque en corto por parte de las piezas negras y torre E1 para quizás hacer una ruptura con D4, ya que así E4 quedaría defendido, ¿no? Si se juega D4. Tras estos movimientos, ahora sí B5, decide Abdusattorov traer el alfil a C2, torre E8 activando también como la torre en E1, y se da la casilla a este alfil para que la torre negra pues coja más fuerza en una columna cerrada, pero que tiende a abrirse pues en próximos movimientos. Más desarrollo, caballo B, D2, alfil F8, caballo F1, típicas maniobras del caballo en la española, y tras G6 se juega H3 controlando la casilla y evitando algún tipo de clavada, preparando pues esta ruptura, ya que así el caballo puede ayudar en la defensa o en el control de la casilla. Tras estos movimientos, G6 sirve para fianchetar, alfil G7, caballo G3, D5, ruptura por parte de las piezas negras, y D4 con una tensión tremenda en la posición. También típico en las españolas, quizás en italianas, pues todavía no ha habido ningún cambio, llevamos 14 movimientos y finalmente pues viene esta captura en E4 por parte de las negras. Pensando en capturar de esta manera no funciona, ya que ahora las blancas pueden jugar una intermedia o no recuperar el peón directamente jugando D5. Se pone bastante problema sobre el caballo, este se tiene que retirar y ahora sí se recaptura, pues teniendo un centro bastante potente. Y aunque es verdad que las piezas negras controlan hasta con 4 piezas la casilla de 5, jugando F6, bueno, pues quizás empeoran las cosas. H4 teniendo control sobre esta casilla de G5, y si peón por, desbaratando este centro, alfil G5 primero con ataque sobre la dama. Se puede defender con alfil F6, se mete presión a este alfil, y aunque hay piezas suficientes en E5 para controlar, bueno, pues parece que todo está tranquilo por parte de las negras y han ganado un peón en esta posición, pero están perdiendo, bueno, pues la partida. Alfil por F6, dama por F6 dejando la defensa de este peón de D5, y dama por D5 viene con jaque, ganando la torre de A8, ya que todavía pues el alfil evita que estén conectadas y vendidas las torres. Y bueno, pues si el rey se retira cae la torre, y en caso de jugar este movimiento evitando el jaque, la pieza que cae es el caballo, gracias a que la torre pues no controla esta casilla, ¿no? Volvemos a la partida en la que la captura viene de esta manera: D por E4, caballo por E4, y tras peón por, ahora sí en D4, se juega alfil G5, siendo, como vemos, una clavada bastante molesta. El caballo es verdad que está defendido por la propia dama y el alfil, pero bueno, pues está en el aire, y también hay cierta presión por parte de las piezas blancas sobre F6. Además, aquí Parham Makhachoglu juega alfil E6, quizás siendo un poquito mejor alfil D7, ya que en ambos movimientos, bueno, pues alfil E6 evita que la torre de E1 tenga control sobre E8, pero parece un poquito más fuerte bloquear a la dama de que se puedan enfrentar si se abre la posición, y además el alfil defiende esta torre.
quería enseñaros a colación de este movimiento o esta jugada en caso de que las negras capturen en C3. El problema está en que tras caballo por F6 y alfil por F6, bueno, pues ahora se han abierto las dos columnas y tanto torre por E8 funciona, ya que viene con jaque, recaptura la dama y cae la pieza, por lo tanto las blancas están mejor, y también, bueno, pues vale capturando la dama primero, ¿no? Ya que se deja defender el alfil nuevamente. Por lo tanto, volviendo a esta posición, con alfil de 7, bueno, pues si se abre el centro, el alfil defiende a la torre, manteniendo la dama nuevamente defendida el punto de F6, y las damas no se pueden cambiar debido a este alfil, ¿no? Y si hay cambios, pues pueden venir de esta manera. Bueno, pues esto no ocurre, se juega, como decimos, alfil E6, que es verdad que bloquea la fuerza de la torre, pero no lo aprovecha del todo, quizás Abdusattorov, ya que aquí juega alfil B3 buscando quizás el cambio de alfiles. Esta captura en el centro podría ser muy interesante, ya que, bueno, pues se está amenazando un doble, quizás las piezas negras pueden hacer un movimiento como H6 expulsando, bueno, pues la clavada que tienen sobre la dama, y el tema es que tras esta primera captura y alfil por F6, pues D5 entregando el peón es muy fuerte. Está defendida en dos ocasiones por parte de las piezas negras, y si por ejemplo alfil por D5, bueno, pues existe esta entrega de dama temporal siendo muy bonito, dama por D5, se está atacando además al caballo de C6, y tras caballo por F6 jaque, bueno, pues se recupera bastante material, y las piezas blancas contarían con dos piezas de más en esta línea. Bueno, pues interesante esta captura, opta por este movimiento, todo igualado, y H6 ahora sí expulsando al alfil, más cambios, perdón, primero en E6, alfil por E6, torre por E6, y tras caballo por F6, jaque, alfil por, primero ahora torre por E6, F por E6, y finalmente dama E2, entregando el alfil, pero a cambio, bueno, pues recuperando ese peón que tiene pendiente de capturar, vendría con jaque, y como vemos está atacado el caballo en C6. Esto es lo que ocurre. Quizás si aquí las piezas blancas intentan salvar la pieza ganando un peón, se complican las cosas para las piezas blancas, ya que tras esta captura, por ejemplo, bueno, pues cambiando damas en esta posición, torre por D8, y tras B por C3, el problema es este peón que queda completamente clavado, y las negras lo aprovechan jugando B4. Hay mayoría de peones en el flanco de dama 3 contra 2, el caballo defiende además B4, y bueno, pues las negras están haciendo fantástico por esta captura errónea por las partes de las blancas. Volvemos a la partida, se juega dama E2 con esta idea, H por G5, dama por E6, jaque, y tras rey H7 parece que es una imprecisión, y rey G7 defendiendo el alfil hubiese sido un poquito mejor, dama por C6 recuperando la pieza perdida, y tras D por C3, bueno, pues llegamos a esta posición en el que, bueno, pues hay estos temas por parte de las negras en la que la torre se está de alguna manera clavada. De momento B por C3 y B4 con esta misma posición que habíamos comentado un poquito más antes, el caballo ya no existe, la hay igualdad en la posición, el peón está clavado, y torre E1 retirándose de la diagonal y además buscando activarse rápidamente, ya que, bueno, pues el alfil de alguna manera está ahí un poquito colgandibiri, ¿no? B por C3, peón pasado que tienen las piezas negras, Abdusattorov trae la torre a E6, de ahí que anteriormente habíamos dicho que rey G7 era un poquito mejor, pues aquí está la prueba, se tiene que acercar el rey a G7, si las negras primero intentan dar un jaque para contar con un peón pasado, la barrita ya se ha disparado, ya que tras rey H2 y empeñadas en buscar esa dama o esa segunda dama, primero torre por F6, la dama ha dado el jaque pero se ha dejado indefensa la torre de A8, y bueno, pues la torre blanca está entrando además casi con temas de mate, y a esta coronación pues el problema es que te cae esta pieza, y la idea de las blancas es jugar torre F7 y bueno, pues entrar dando mate en H8 en función de lo que hagan las negras. Además, pues la dama de C1, la segunda dama, pues no tiene ningún tipo de jaque, tampoco la primera, debido a que esta gran torre pero también defiende los jaques, y tras un jaque en H1, rey G3, y seguirían los problemas para las negras. Volvemos a la partida, se juega rey G7 defendiendo el alfil, que tampoco se podía retirar, caballo E5, y tras esta jugada ahora sí dama de 1 que viene con jaque.
Como vemos nuevamente, ahora sí en la partida, la torre de A8 de momento está indefensa, rey H2, alfil por E5 con nuevo jaque, obligada la recaptura por parte de las blancas, bueno, de alguna manera, pues no atacando en G6, y ahora dama D6, en el que esta posición es una auténtica locura. Se clava a la torre. En caso de que se capture por parte de las blancas, la torre de 8, pues está cayendo la torre ya que ha quedado clavada, y bueno, pues también se ofrece el cambio de damas que quizás no favorecen a las piezas blancas, ya que bueno, pues el rey negro se activaría rápidamente. Y si se va por este peón mejor de C3, incluso esta jugada, tras torre por un movimiento nuevo atacando y avanzando el peón, y si torre de 3 incluso se puede llegar a defender con el rey, que estaría fantástico, y ahí que las piezas negras, bueno, sin tener activa su torre de A8 todavía estarían un poquito mejor en la posición. Por lo que se juega dama por C3 defendiendo la torre y también con algún tipo de descubierta a una torre que, como hemos dicho, que está clavada. El movimiento por parte de Parham es obvio, metiendo mucha presión sobre esta torre que tiene dos atacantes, solo un defensor y única para seguir vivo en la partida es F4 defendiendo. El tema es que si capturan las negras, pues no habría clavada sobre la torre, ya que bueno, pues el propio peón negro evitaría esa clavada y las negras son las que amenazan pues buscar algún tipo de descubierta, por lo que aquí rey F8 es lo que se juega retirándose, y torre por G5 aprovechando que bueno, pues la torre ha quedado esclavada pero este peón está cayendo. Parham lo captura atacando a la torre, dama G3 es posible o torre G3, hay que hacer algo con la torre que estaba atacada por parte de las negras tras este jaque, y torre E6 activando también Parham la torre y defendiendo bueno, pues los peones que cuentan, que aunque hay igualdad de material, quizás estos peones pues son más difíciles de defender, ¿no?, que la estructura que tienen las blancas. Es verdad que este peón está ahí un poquito suelto, pero bueno, pues solo uno contra 3. Tras estas jugadas se juega rey G1, rey G8, torre de 3 activando la torre, y C5 ya en el tablero aprovechando que no se puede capturar, ya que si se hace torre E1 sería mate, el rey se ha quedado, sin movimientos y bueno, pues no se puede capturar, y lo que hace Abdusattorov es jugar torre de 8 jaque. Tras estas jugadas, rey F7, nuevo jaque en D7 y rey E8 atacando a la torre, activándose bueno, pues de alguna manera, torre D5 y dama H4, bueno, pues cambiando la idea pero manteniendo bastante presión Parham. Es verdad que aquí tenía la oportunidad de cambiar damas, ya que bueno, pues está dando jaque y se ataca a la dama que está indefensa, y tras el cambio de material parece que todo esto bueno, pues terminaría en igualdad. Parham juega a ganar y esto bueno, pues a la larga le va a costar. Dama H4, presión sobre el punto de esta manera sobre E1, por lo que nuevamente aquí la captura por parte de las blancas en C5 parecería inviable, ya que tras este jaque la dama no puede capturar, y tras rey H2 existe dama F4 con jaque. Si G3 mate con la dama en F2, y en caso de colocar la dama existe este movimiento que es muy bonito, que es la desviación de la pieza defensora, torre H1, viene con jaque, única capturar y caería la dama en la siguiente jugada. Bueno, bastante compleja con muchas alternancias, pero creo que son interesantes de ir viendo. Por lo que aquí, para defender mejor este punto atacado por parte de las negras, Abdusattorov trae la torre a D1, manteniendo, bueno, pues controlada pues esta casilla mejor de E1. Se juega C4, el peón sigue avanzando. Torre F1, bueno, pues de alguna manera activando la torre en vía columna F, también incluso con temas de mates y dama G7 y torre F8, pues sería mate en 2. Siguen estando los peones débiles, pero de momento, bueno, los peones negros, pero de momento no están atacados. Tras estas jugadas se juega rey D7, quizás empezando a activar el rey Parham, ya que, bueno, pues está de alguna manera muy expuesto, y dama B4 con ideas de entrar con la dama quizás vía B7. Parece que dama B2 era un poquito mejor, ya que además de mantener esta entrada en B7 se controla y evita que las negras puedan dar este jaque como pasa en la partida. Volvemos a la misma, se juega dama B4, dama D4 con jaque, y tras rey H1 dama D5 en el tablero. Con este movimiento se controla la entrada de la dama al menos en la casilla de B7. La partida, no obstante,
continúa con dama f8 entrando pues de esta manera, y torre 7 siendo un error. Parece que rey c6 retirándose en este momento era un poquito mejor. Creo que hay algún sonido ahí de fondo. Se hace esta jugada y no se aprovecha del todo, al menos de momento, ya que continúa la partida con dama f6. Parece que dama f2, buscando la entrada de la dama vía e7, pues sería un poquito más activa para las piezas blancas, aunque la dama está alrededor, como vemos, pues sigue la igualdad en el tablero. Y torre h7 buscando un tema muy interesante, ya que ahora el peón de g2 está clavado. ¿Cómo se puede defender por parte de Abdusattorov? Pues de una manera que es fantástica, jugando torre f4. No defiende directamente esa amenaza y la partida continúa con rey c7. Si aquí las negras ganan un peón, ya que el peón de g2 está clavado, rey g1 es ganadora, ya que tras este movimiento, bueno, pues la amenaza, y gracias a haberse jugado torre f4, es entrar con la torre en d4, dar este doble, la dama blanca defiende la casilla de 4 y a un movimiento como dama de 1 jaque simplemente torre f1, y las blancas, bueno, pues cuentan con dos amenazas que son imposibles de defender. Y en caso de que en esta posición pues si haga un movimiento como por ejemplo torre de 3, se salva la torre de la captura y además se defiende esta casilla de d4, parece que las piezas blancas con este jaque en g7 y rey c6, dama por g6, además ganando un peón con jaque, y a lo que se haga pues es muy difícil de continuar. Si dama d6 entra la torre en f6, y si tras este jaque, por ejemplo, rey c5, pues torre f5 ganando bastante material. La partida, por lo tanto, continúa con rey c7 y torre d4, no obstante, atacando a la dama, torre f7 quedando una posición muy bonita. Tú me atacas la dama, yo ataco la tuya. Si la dama se retira una casilla como b5, el tema es que dama f4 viene con jaque y se está ganando pues un peón que quizás es la única baza que tienen las piezas negras, por lo que aquí y tras torre f7 buscando el cambio de damas lo evita Abdusattorov, manteniendo ahora la presión y defendiendo a su torre. La dama está atacada, se retira precisamente a b5 y nuevamente a 4 por parte de las piezas blancas. Es verdad que esta casilla de entrada es válida para las blancas, pero teniendo la dama como estaba antes en f6 en h8, quita esta casilla importante a las negras. Si se da este jaque, rey b7, y hay que tener cuidado por parte de las negras con este movimiento, torre f1, y bueno, serían quizás las piezas negras las que estuviesen quizás ganando, ¿no? Volvemos a la partida, se da un peón que no se puede capturar. Si dama por e4, pues existe dama e5 jaque, y pase lo que pase, como rey b7, pues está dando, perdón, este jaque ganando la partida. Ocurre tras este movimiento, volviendo a la misma, tras a4, dama c5, evitando y manteniendo pues el control sobre e5, atacando o presionando a la torre. Dama c5 es lo que se juega, y torre d1 vuelve a Abdusattorov a la primera, y torre d7 buscando el cambio de torres. Torre b1 buscando entrar con la dama vía b8, torre d8 anula esa posibilidad, y tras este jaque torre d7 y dama b2 buscando nuevas casillas de entrada como la casilla de b8 y de b7. Es verdad que este peón se puede capturar, pero el tema es que das una oportunidad a las piezas blancas, a las piezas negras, para jugar c3, dama c2 sería pasiva bloqueando, y existe, como hemos visto, torre d2, bueno, pues quizás metiendo ahí más presión, ¿no? Por lo tanto, dama b2 no yendo de momento a por los peones, está entrando en b7 o en b8, rey c6 quizás siendo un error importante para Parham, difícil la posición, torre d6 parece mejor, defiende a los peones. Y si se juega dama b7 con jaque, rey d8 escapando, y a dama b8 rey d7, que es la casilla que había dado la torre, ¿no? Bueno, pues no se juega ni uno ni lo otro. Tras este movimiento se juega rey c6. Como vemos, bueno, pues la barra parece que se pone bastante fuerte para las piezas negras, y aunque en esta posición no hay jaque, la dama, y el problema de las blancas, de las negras, es que la dama está muy activa. Tras estas jugadas la partida continúa con torre de 3, quizás para empujar el peón y dando espacio al rey, ya que van a venir más jaques. Parece que podría jugarse c3, pero el problema es que está este jaque, y torre c7 está cayendo el peón en a6. Si rey d5 retirándose de este jaque, bueno, pues quizás torre b5 podría ser interesante, incluso torre de 1 jaque. Bueno, pues el rey tiene que ir aún más lejos,
E2 a una casilla como E4, dama E6 con nuevo jaque y tras dama E5, bueno, pues jaque por ejemplo perdiendo la dama y las negras aún teniendo este peón a punto de coronar y bien defendido pues estarían perdiendo la partida. Se juega torre D3, dama B7 con jaque, ganando el peón de A6, rey D6 y tras dama por A6 no solamente gana un peón sino que gana un segundo. Además con este jaque, si el rey viene pues a esta casilla, quizás torre B5 ganando material y la partida pues sería fácil, se retira el rey a E7 y es momento de ganar un nuevo peón. Dama por G6, rey D7, si aquí pensamos en empujar este peón a C3, existiría torre B7 con temas de mate en la octava y una jugada como torre D7, dama G7 jaque, se va a ganar con la dama esta torre que además el rey, bueno, pues casi donde vaya, pues va a venir con jaque, por lo tanto C2 no vendría la coronación por parte de las piezas negras. Por lo tanto, se juega rey D7 y A5 entregando el peón a Abdusattorov que no se puede capturar. Si dama por A5, torre B7 jaque y con temas de mate en la octava a una jugada, bueno, pues si te colocas la dama, lógicamente en C7 pues te está cayendo y a rey C8 atacando la torre, existe dama C6 jaque y típico en estas posiciones, bueno, pues este tipo de mate llevando al rey a una casilla letal, ¿no? Tras todas estas jugadas. Bueno, el tema es que tras este movimiento, la partida tras dama de 5 por parte de Parham se da este jaque en G4. La dama por parte de Max Holloway había venido a esta posición quizás buscando el cambio de piezas, ya que también las blancas pues tienen que tener cuidado, podría venir algún jaque en E5, es casi obligado, ¿no? Tras este jaque por parte de las negras y si no lo evitan las blancas, pues cambio de material y hay que pensar que este peón sigue vivo y sin menos material en el tablero quizás se está ganando para las negras, por lo tanto muy interesante, pero Abdusattorov, bueno, no solo da un jaque, sino que controla dos veces la casilla de D1, por lo tanto un movimiento importante, se juega rey D6, el peón ya está en A6 de momento a salvo, C3 en el tablero y tras torre B6 jaque, rey E5, dama G5 jaque y rey E4. Si el rey viene a una casilla como D4 parece un poquito peor tras este jaque en F4 y si rey C5 sería mate con la dama en B4 por ejemplo, por lo que se juega rey E4. Como vemos, sobre todo Max Holloway, tras haber pasado los dos controles pues casi sin tiempo en el reloj, se da un jaque por parte de Abdusattorov en E7, el rey se retira a ningún lado ya que se juega dama E5 cubriéndose y esto permite dar el mate en una por parte de las piezas blancas, por parte de Abdusattorov, no en esta posición, perdón, jugando dama H4. El tema es que aquí quería decir que si en esta posición haces este movimiento ganando la dama, las negras ganan gracias a torre de 1 y sería el mate en 1. Por lo tanto, bueno, pues no funcionaría. Se juega dama H4 con nuevo jaque y tras rey F5, bueno, pues permite el mate ahora sí por parte de las blancas en G4. Bueno, pues un poquito larga, disculpad, aquí pensando en cubrirse por parte de las negras con la dama en F4, pues se da el jaque por parte de las blancas ganando la dama, y en caso de retirarte con el rey a una casilla como por ejemplo D5, pues nuevamente das el jaque con la torre y ganas la dama. Independientemente de estas dos últimas jugadas, yo creo que ha sido una partida súper completa. Bueno, es para analizarla mucho más tranquilamente cómo Abdusattorov ha progresado, ¿no? Con esa dama súper activa, con la torre, activándola ese torre F4, defendiendo indirectamente torre por H3, luego llevando la torre pues estando en F1 al principio, luego en B1 entrando con la dama vía B8, llevando la dama a B2 y no siendo, bueno, pues glotón, comiéndose ese peón, al menos de momento creo que estaba en G7 o en G6, y bueno, pues la verdad que ha sido una partida para enmarcar por parte del líder del torneo, al menos hasta estas 5 rondas, que es Abdusattorov. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.